Hola jóvenes, el día de hoy vamos a hablar acerca del tejido sanguíneo. Este es un tipo de tejido conjuntivo especializado que tiene una característica muy importante, la cual es de ser un tejido de tipo líquido. Este tipo de tejido nos ayuda a comunicar una zona del cuerpo con otra, ayuda al transporte de sustancias, al transporte de gases como es el dióxido de carbono y el oxígeno, y también nos ayuda al transporte de ciertas células, hablando del sistema inmunitario. Dicho tejido está constituido en su mayor porcentaje por plasma, lo que le brinda esa característica de ser un tejido de tipo líquido. El componente celular va a corresponder en su gran mayoría a los eritrocitos o células rojas y en un menor porcentaje a las células blancas o leucocitos. Hablando de estos, los leucocitos se van a dividir en granulocitos y agranulocitos. También los podemos denominar como polimorfonucleares y mononucleares. Los granulocitos son células que van a contener gránulos específicos o gránulos secundarios, y estos a su vez se van a dividir por sus características tintoriales. Su gran mayoría son neutrófilos, se continúa con los eosinófilos y en un menor porcentaje tenemos a los basófilos. Nuevamente, los basófilos son células que presentan una afinidad por las tinciones básicas o las tinciones moradas, de ahí viene su nombre de basófilos. Los eosinófilos presentan una afinidad por las tinciones ácidas o rosadas, y de ahí viene su nombre de eosinófilo. Y por último, los neutrófilos, como su nombre lo dice, son células neutras a dichas tinciones. Los mononucleares, o también denominados agranulocitos, son células que solamente van a contener gránulos primarios, pero no contienen gránulos secundarios. Estos van a corresponder principalmente a los linfocitos, que a su vez se dividen en linfocitos pequeños y linfocitos grandes, y a un tipo de células que son parte del sistema monocítico fagocítico. Para analizar este tipo de tejido vamos a observar lo que viene siendo un frotis sanguíneo. Este frotis se realiza de una manera muy sencilla y es mediante la colocación de una gota de sangre sobre un cubreobjetos y realizando un barrido, como lo pueden observar, sobre ella con otro cubreobjetos. El análisis del frotis sanguíneo se va a dividir en varias zonas. Como pueden observar, tenemos una zona densa, una zona un poco más menos celular, una zona un poquito más pálida, la cual corresponde a la zona donde vamos a observar mejor la morfología de las células, y por último tenemos la cola del frotis. Si analizamos la zona densa o la zona de la cabeza, vamos a observar que en su mayoría este frotis corresponde a eritrocitos que le dan ese característico color rojizo. Estamos observando también algunos núcleos que corresponden a los leucocitos, y como pueden observar, el componente de estas células es menor comparado con los eritrocitos. En un acercamiento podemos observar muy pobremente las características de los eritrocitos, y esto es porque es una zona del frotis muy celular donde se sobrepone la morfología de una célula con otra, y es por ello que no nos permite valorar muy bien estas células. También estamos observando algunos leucocitos, en este caso en su mayoría son polimorfonucleares, y también estamos observando algunos linfocitos o mononucleares. Si nos vamos a la zona más de la periferia, hacia las zonas de mejor morfología, vamos a observar que dicho frotis tiene una apariencia un tanto más pálida, y esto es gracias a que las células se encuentran mejor extendidas, no hay una sobreposición de una célula con otra. Un acercamiento donde podemos observar las características de los eritrocitos. Son células anucleadas. Recuerden que estas se producen en la médula ósea. Conforme van madurando, pierden su núcleo y posterior a esto ya salen al torrente sanguíneo.
También recuerden pues que la vida media de un eritrocito es aproximadamente de 120 días. Todo eso toda esa información se encuentra disponible en la exposición correspondiente a dicho tema. Y también recordemos que es una célula en forma de disco, es bicóncavo por ambas caras, lo que le permite presentar una zona muy delgada, y dicha zona es tan delgada que permite el paso de la luz del microscopio, y es por ello que se observa un halo claro en el centro de estas células. Hablando de los leucocitos, aquí estamos observando dos polimorfonucleares. El de arriba es un eosinófilo. De hecho, observamos cómo es que los gránulos se tiñen de color rojizo. Las de abajo son neutrófilos. Observen que los gránulos casi no se tiñen. De ahí viene su nombre de neutros. Y también observemos los núcleos, que presentan varias formas. Son núcleos lobulados. En ocasiones da la apariencia que la célula presenta varios núcleos. No es así, es un solo núcleo, solo que presenta lobulaciones, y en los cortes histológicos no sale el área de conexión entre un lóbulo con otro lóbulo, como es en este sitio, ¿verdad? Donde lo estamos observando completo el núcleo. Y a la derecha tenemos un linfocito, que es una célula mononuclear. Si analizamos cada una de estas células, vamos a iniciar con los eritrocitos. Ya lo habíamos comentado que son células en forma de disco. Estos son bicóncavos. Suelen tener una medida muy específica, la cual va de 7 a 8 micras. También se le denomina las reglas del histólogo, ya que son células con una medida uniforme y nos permite mediante ellas poder medir a otras células, y esto lo hacemos mediante la comparación de tamaños. Estas células contienen en su citoplasma una proteína muy importante, que es la hemoglobina, la cual ayuda al transporte de dióxido de carbono y oxígeno. Y si nosotros las analizamos al microscopio electrónico, vamos a observar estas características. Son células en forma de disco, son discos bicóncavos. Esta es la zona delgada de la célula, lo cual le permite realizar la difusión de oxígenos de una manera pasiva, sin requerir consumir energía. No consume ATP para el transporte de oxígeno. Este se va a realizar por medio de difusión simple. Y alrededor de ella pues, se encuentra la matriz extracelular, en este caso es fibrina. Otro tipo de células que se me había pasado a comentar son las plaquetas. Las plaquetas son estos fragmentos citoplasmáticos que se encuentran dispersos por todo el frotis sanguíneo. Recordemos que las plaquetas ayudan a la hemostasia, sirven para iniciar la cascada de coagulación, y también recordemos que este tipo de células provienen de una célula mayor, que es el megacariocito. Dicha célula se encuentra dentro de la médula ósea, la cual está soltando fragmentos de citoplasma que corresponden a las plaquetas. Estos fragmentos citoplasmáticos contienen organelas dentro de él. Vamos a encontrar mitocondrias, cisternas, microtúbulos, entre otros. Continuando con los leucocitos, podemos observar en este frotis la presencia de neutrófilos, que son polimorfonucleares con gránulos neutros. Eosinófilos, son polimorfonucleares con gránulos rojizos. Y basófilos, son polimorfonucleares con gránulos basófilos o morados. Cada uno de estos tipos de células ayudan a un proceso inflamatorio distinto. Los neutrófilos se consideran como células de fase aguda. Es cuando un proceso inflamatorio va iniciando, ¿verdad? Que esto puede iniciar desde el día 0 hasta el día 7 aproximadamente. O pueden persistir en un proceso inflamatorio si es que la lesión continúa siendo constante. Los gránulos que contienen los neutrófilos ayudan a destruir tanto son tejidos dañados como materiales extraños, algún otro tipo de células que sean nocivas, como son virus o bacterias, entre otros. Y podemos observar los lóbulos del núcleo, los cuales se encuentran todos conectados, ya que es un solo núcleo multilobulado.
Los eosinófilos contienen gránulos específicos, ayudan a otra fase de la inflamación, están relacionados con procesos inflamatorios crónicos, procesos inflamatorios parasitarios, están relacionados con procesos de tipo alérgicos, ya que sus gránulos contienen histamina. Esta histamina pues, es una sustancia vasodilatadora, entre otras. Continuando con los linfocitos, vamos a observar aquí a los linfocitos pequeños. Estos suelen medir de 6 a 9 micras. Son células mononucleares por las características de su núcleo, el cual es redondo, uniforme. Presentan muy poco citoplasma comparado con otro tipo de células, como lo podemos observar en estas imágenes. Los linfocitos grandes son muy similares, tienen una medida de 9 a 15 micras. Estos van a contener un poco más de citoplasma, como los podemos observar aquí. ¿Okay? Son células mononucleares, similar a las anteriores. Y los monocitos son células del sistema fagocítico, son células presentadoras de antígeno. Se refiere a que van a fagocitar cualquier sustancia extraña, ya sea un microorganismo, ya sea un material extraño, como por ejemplo un pedazo de vidrio incrustado, una astilla, etc. Y se las van a presentar a los linfocitos para valorar si desencadenan una respuesta inmune o no la desencadenan. Son células con núcleo bilobulado, presentan una muesca en el centro del núcleo. Asemeja mucho a un Pac-Man, que es este personaje de los videojuegos, por esa muesca. Otro dato importante es que son células grandes, son más grandes incluso que los neutrófilos, suelen medir aproximadamente de 12 a 20 micras. Aquí los lóbulos no salió muy bien la lobulación, ni la muesca que presenta, pero ahí está. Y si nosotros pasemos por el frotis y hacemos el ejercicio de distinguir las células, pues las vamos a observar. De esta manera tenemos neutrófilos, eosinófilos, lo que vienen siendo monocitos y linfocitos. Y por último tenemos un resumen de todo esto. Este es un resumen morfológico de las células. Tenemos a las células rojas, plaquetas, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos pequeños, linfocitos grandes y monocitos. Esos son ejemplos de la morfología que podemos encontrar en cada uno de este tipo de células. Recuerden comparar las células con los eritrocitos, que es la regla del histólogo. Y también no se les olvide observar la teoría, tanto en el libro como en la exposición, antes de observar este video de práctica de laboratorio. Es un tema sencillo hablando de laboratorio, sobre un poquito más complejo y extenso en la exposición. Sin embargo, pues ustedes pueden analizarlo cuando gusten, y cualquier duda que tengan no duden en comunicarse conmigo. Les mando un saludo, que tengan buen día.